Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Quienes habla su amigo y colega Andrés Rojas Moncada, y como siempre no hace falta el ruido que siempre estorbe en los videos del canal cuando estoy a punto o cuando estoy empezando a grabar, pero no importa, vamos a darle caña. Un gustazo tenerlos nuevamente por acá en mi canal de YouTube. En este nuevo video vamos a responder a Miguel, que nos ha hecho una pregunta bastante interesante en la caja de comentarios de uno de los videos del canal, ya un video que tiene casi 4 años, fíjate, un video que tiene casi 4 años y la pregunta estaba por allí escondida y tenía que darle respuesta a esta persona ya hace buen rato, pero vamos a darle una respuesta el día de hoy. Ya pasados, imagínate, 4 años, aunque la pregunta la hizo hace como unos 2 años, creo que 1 año y medio. Y hoy, septiembre 14 del año 2022, justo antes de irme a laborar, 6:45 pm, vamos a responder la pregunta que nos hizo aquí, iba a decir en este video, pero sí, obviamente que nos hizo aquí en la caja de comentarios de este video, que trata sobre buscar el registro más actual por fecha. Fíjate, el mismo título lo dice: buscar el registro más actual por fecha con un criterio de selección. Entonces la pregunta va de lo siguiente. Miguel nos dice: si quisiera la fecha más antigua o próxima a la actual, es decir, la fecha que se encuentre después de la actual, es decir, la más antigua próxima a la actual, es lo que yo pienso que esta persona necesita. El registro completo que contenga la fecha más antigua, es decir, después de la actual o próxima a la actual. ¿Qué pudiera ser? Mis registros tienen valores con fechas en el futuro. Listo, vamos a verlo rápidamente con la función o con la fórmula que vamos a construir mediante la anidación de funciones en este tutorial. Suponga, por ejemplo, una base de datos muy sencilla. Le voy a dar aquí a escape, fíjate, una base de datos que tiene aproximadamente 25 o 24 registros, algo muy pequeño, pero para el ejercicio nos está sirviendo, en donde tenemos, por ejemplo, nombres de comerciales en la primera columna. Fíjate muy bien, acá en la primera columna tengo un montón de nombres de comerciales que contienen 6 nombres. Contienen el nombre de Nelly, contienen el nombre de Sergio, que es mi hermano. Vamos a darle control Z, coloquemos el nombre de mi hermano, por ejemplo, que contiene el nombre de Jorge, que contiene el nombre de Diana, que contiene el nombre de Luis y que contiene el nombre de Andrés. Fíjate, 6 nombres en toda regla. En donde tenemos en esta segunda columna una fecha aleatoria que oscila, por ejemplo, entre el 1 de enero del año 2022 y el 30 de junio de este mismo año, es decir, el año 2022. Y en la referencia, que es la tercera columna, estoy colocando un conjunto de caracteres alfanuméricos que contienen obviamente caracteres de texto y caracteres numéricos, simplemente para rellenar. Y por último tengo una columna denominada valor, que en este caso va a tener un valor monetario que oscila entre 11 y 99, que tampoco necesitamos darle mucha más explicación. Una tabla de datos configurada recién, acabo de empezar el tutorial para desarrollar este ejercicio. Suponga, por ejemplo, que quiero traer todos los elementos o todos los registros de Nelly en un momento determinado. Y fíjate, los quiero traer todos los registros mediante el uso de alguna fórmula o función que me permita hacer la extracción del registro único en este rango de celdas que tengo ahora seleccionado. ¿Cuántos registros de Nelly tengo? Fíjate, no lo sé, no sé cuántos registros de Nelly tengo. Se me olvidó colocarle aquí, mira, una pequeña lineacita. Y necesito calcular cuántos elementos o cuántos registros existen de este nombre Nelly que acabo de colocar en esta celda G1 como criterio. Entonces, muy sencillo, lo voy a hacer mediante la función contar.si.conjunto. Fíjate, esta función que me permite prácticamente contar el número de celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones o criterios. Únicamente le voy a pasar el rango que constituye la columna de nombres y seguidamente voy a dar una coma y después coloco como criterio el nombre que yo estoy buscando, que en este caso es Nelly, y se encuentra dentro de la celda G1. Fíjate, evalúo con Enter y él me está diciendo 4 registros. Al menos ya sé que tengo que extraer 4 registros como resultado del rango de extracción.
Necesito hacer varios cálculos intermedios para reordenar la matriz que tiene 4 filas con el elemento de Nelly, con el criterio de Nelly, perdón, y después de reordenarla extraer el primero, en este caso, y ya te voy a explicar acá en qué consiste mi fórmula o en qué consiste esta solución que va a actuar de manera dinámica. No lo vamos a crear como una función, pero sí lo vamos a crear como una fórmula. Para empezar a anidar un conjunto de funciones anidadas, valga la redundancia, en nombres definidos, yo voy a utilizar a la función let. La función let, como todo el mundo lo sabe, es una función que asigna resultados de cálculo a los nombres y posteriormente yo puedo utilizar esos nombres en un cálculo mucho más grande para obtener un resultado. Por tanto, si yo llego y llamo un nombre, fíjate acá, que se llame nFiltro, por ejemplo, le pongo aquí el acrónimo de nombre con una letra N y le pongo el nombre de filtro para que haga referencia a un filtro que yo voy a hacer mediante el uso de la función filtrar, fíjate, en donde en el argumento o primer elemento, sí, de argumento, voy a pasarme este IntelliSense por acá para arribita, denominado array, fíjate, se llama array o matriz. Yo vengo y le paso toda mi fuente de datos, fíjate, selecciono toda la fuente de datos, control shift a la derecha, luego control shift hacia abajo y ahora control backspace para devolverme y me devuelvo justo a la celda actual, que es donde estoy ejecutando la fórmula. Y le digo acá en el argumento array, tome toda mi tabla de datos y luego en el argumento include vengo y le digo, por la columna que es la primera columna de este conjunto de datos que va dado también de la referencia A2 a 25, yo quiero que tú me compares cuáles de esos elementos son iguales a Nelly que yo tengo acá en esta celda que está actuando como criterio. Fíjate, con esta función let y con el nuevo motor de cálculo o con el motor de cálculo, porque ya no es tan nuevo, con el motor de cálculo que produce rangos de desbordamiento, yo no tengo necesidad de colocar referencias como absolutas, simplemente las dejo como relativas y yo espero que el motor de cálculo de Excel, es decir, el motor produzca el rango de desbordamiento, me desborde la matriz. Entonces, el retorno de la función filtrar que me está arrojando en este caso un filtro por el nombre de Nelly a través de toda la base de datos que contenga elementos de Nelly en su primera columna, lo vamos a asociar directamente al nombre llamado nFiltro. Por tanto, si yo lo quiero imprimir, voy a dar un control enter, fíjate aquí le voy a dar un control enter para saltar, perdón, vamos a ver si es un control enter, no, es una enter, ya se me está olvidando, una enter para saltar la siguiente línea. Yo puedo agarrar e imprimir el nombre nFiltro, aprécialo muy bien, es decir, en el cálculo de la función let, ya no le voy a crear más nombres, en el cálculo de la función let voy a especificar el retorno del nombre de filtro, discúlpeme la garganta nuevamente. Evalúo con enter y fíjate que me está retornando los 4 registros que yo predije. Le voy a colocar aquí un pequeño bordecito y a esto le voy a colocar un color de rojo para que me limite el elemento máximo de registros que yo tengo con Nelly. Y por ejemplo aquí en esta celda puedo colocar el elemento que yo quiero extraer. De momento la fórmula me está extrayendo 4 registros, fíjate, pero en la columna fecha se encuentran de manera desordenadas, o al menos los está trayendo en el orden en que los va encontrando dentro de la fuente de datos. ¿Cuál es la mejor manera para traerme el elemento más próximo o el elemento actual? Ordenar esta matriz. Si yo ordeno esta matriz resultante que está almacenada ahora dentro de la función let dentro de un nombre, yo puedo simplemente extraer el primer registro. Entonces, vamos a hacer una fórmula que sea totalmente predictiva y que contenga todos los elementos de tu tabla y los prediga, por así decirlo, de manera intuitiva, solamente con cambiar índices. Entonces vengo acá, ingreso a la fórmula, borro de momento el cálculo que estoy haciendo dentro de la función let y voy a crear un nuevo nombre. Por ejemplo, voy a crear un nombre que se llame filtro ordenado, por ejemplo, que contenga el filtro anterior pero de manera ordenada. Entonces vengo acá y le coloco filtro ordenado y mediante el uso de la función ordenar por, fíjate, aquí la tengo, mira, ordenar por, que ordena un rango o una matriz basándose en los valores de una matriz o rango correspondiente. Entonces yo vengo y le digo a ordenar por, fíjate, aquí en el primer argumento él me está diciendo, pásame una matriz que yo estoy que me la ordeno. Entonces yo vengo y le digo, mira, la matriz va a ser el nFiltro que está generando la función filtrar en el paso anterior. Entonces vengo acá y coloco nFiltro y después le digo,
por qué elemento de columna yo la quiero ordenar. Pero aquí la función ordenar por no simplemente debe pasarle o yo debo pasarle el elemento de columna, tengo que pasarle la columna completa para que él tenga la misma cantidad de elementos que está calculando dentro de la función filtrar y después yo especificarle el tipo de ordenamiento. Es decir, no funciona como o no opera como la función ordenar normal, que la función ordenar yo le digo esta matriz ordénemela por la primera columna, ordénemela por la segunda o bien por la tercera o bien por la cuarta o por la que sea de manera ascendente o descendente. Cuando yo le digo ordenar por, yo puedo ordenar esta matriz por una columna específica, pero tengo que pasarle la columna entera. Entonces, ¿cómo hago para pasarle la columna entera si yo sé que aquí tengo el filtro? Fíjate, aquí yo tengo el filtro en esta partecita de nombre que se llama nFiltro. Entonces yo vengo acá y utilizo a la función elegir columnas, que prácticamente lo único o de lo que se encarga es de devolverme las columnas de una matriz o referencia. Entonces yo vengo y le digo, mira, elegir columnas, por favor, en la matriz toma nuevamente al nFiltro que creé en el paso anterior, que carga el retorno de la función filtrar, y quiero que me extraigas la segunda columna. Fíjate que es la fecha. En la segunda columna de la matriz resultante del nFiltro se encuentra la fecha, y quiero que me la devuelvas a ella como retorno de la función elegir columnas. Entonces, dentro de la función ordenar por, fíjate que el segundo argumento se llama matriz 1 de ordenamiento. Entonces ya me estoy pasando una columna como retorno de este argumento por matriz 2 o por matriz 1, perdón, que voy a ordenar mediante un tipo de orden. Resulta que las fechas son números de serie secuencial. Un número de serie secuencial representa una fecha que va aumentando en una unidad cada vez que pasa un día. Por tanto, lo que yo tengo que hacer es ordenar de manera descendente, es decir, tomar el elemento de fecha próximo al actual o el elemento de fecha más actual, que en este caso sería un número de serie secuencial mayor a uno que contenga una fecha anterior, que va a ser un número de serie secuencial menor. Es decir, en toda regla tengo que ordenar de manera descendente para colocar la fecha más actual en la parte superior, y la fecha menor en la parte inferior. Entonces fíjate, cierro acá a la función ordenar por, le doy una coma, luego al enter e intento imprimir en el cálculo de la función LED el nFiltro ordenado. Entonces me traigo acá al nFiltro ordenado, vengo y cierro, evalúo con enter y como por arte de magia, fíjate muy bien que todos los elementos de Nelly se ordenan por la columna fecha. Es decir, junio 17 del año 2022 sería la fecha más actual. Abril 26 del año 2022 sería la fecha que le sigue. Marzo 4 del año 2022 sería la fecha que le sigue y enero 19 del año 2022 sería la última fecha que le sigue. En toda regla arrancamos con una fecha actual, bajamos una fecha del actual, bajamos dos fechas del actual y bajamos tres fechas del actual. Es decir, estamos ordenando en orden descendente, la fecha más actual arriba, la fecha menos actual en la parte de abajo. Junio, abril, marzo y enero. ¿Qué vamos a hacer? Pues a crear un filtro sobre esta matriz ordenada. Necesitamos crear un filtro sobre esa matriz ordenada que nos permita deducir siempre el primer registro, solamente el primer registro. Y ya te voy a explicar cómo encuentras el elemento más antiguo después del elemento que se encuentre próximo a la fecha actual. Entonces vengo acá, fíjate, y en donde dice, en este caso, el cálculo de la función LED, voy a crear un cálculo, ya no voy a crear más nombres. ¿Cuál es el cálculo? Pues sencillamente otro filtro, es decir, otra función filtrar. Para ello vengo acá y utilizo la función filtrar. Fíjate, esto no tiene ninguna dificultad. Y lo que voy a hacer es un filtro de esta matriz que se encuentra ordenada, que en este caso es el nFiltro ordenado, fíjate, en donde en el argumento include ya no voy a extraer elementos por columnas, es decir, no quiero extraer de esos cuatro elementos los elementos por columna de la 1 o bien de la 2 o bien de la 3. Lo que voy a hacer es extraer los elementos por filas, es decir, voy a hacer un truncamiento de la matriz de manera implícita dentro de la fórmula, o más bien dentro de la función filtrar, que retorne los elementos por filas, es decir, los empiezo a rebanar por filas y me extraigo el primer elemento. Con un índice podría ser, para que tú tengas en cuenta y de manera dinámica cuál elemento según un índice tú quieres extraer. Pero ¿cómo hacemos esto nosotros? Mediante el uso de la función filtrar. Fíjate, acá la función filtrar está esperando en un argumento, me voy a pasar esto por acá para abajo,
en un argumento que se llama include, está esperando una matriz que en este caso tenga la misma cantidad de filas que en el filtro ordenado. Es decir, como n filtro ordenado, por ejemplo, en este caso me está trayendo 4 elementos que son los 4 registros, yo tengo que crear una matriz, en este caso ordenada por filas, que tenga las 4 filas y que tenga, por ejemplo, las 4 columnas y decirle, extráigame siempre la fila número 1. ¿Cómo lo logro yo? Pues mediante el uso de la función secuencia. El uso de la función secuencia aquí en esta parte me está permitiendo crear una secuencia por filas que va a contener la cantidad de elementos que va a contener la matriz resultante del n filtro ordenado. En pocas palabras, llamo a la función filas para que me cuente la cantidad de filas que tiene el n filtro ordenado, que en este caso serían 4. Es decir, si yo aquí evalúo a la función filas, o al menos se evalúa aquí la función filas va a tener la cantidad de filas que tenga el filtro ordenado, que va a ser todos los elementos con el criterio de Nelly o con el que yo esté buscando. Entonces filas devuelve un número entero, pero lo estoy pasando en el argumento filas de la función secuencia. Por tanto, yo ya sé que va a crear una matriz con 4 filas y a mí lo que me sirve, por ejemplo, es que la cree con una sola columna. No la quiero crear con 4 porque no es necesario, lo que necesito crear son los números, fila 1, fila 2, fila 3 y fila 4. Y lo creo en una sola columna o sobre una columna para que se haga la comparación y me retorne una matriz lógica o una matriz de tipo boolean, es decir, una matriz booleana, como yo siempre les digo. Si yo cierro la función secuencia, esto me está arrojando una columna con 4 filas en el caso de Nelly, pero lo está haciendo dinámicamente. Sí, claro que sí, lo está haciendo dinámicamente. Si yo vengo y le digo acá, mira, en el retorno de la función secuencia que me está ordenando o me está arrojando, no ordenando, me está arrojando una matriz por 4 filas y una columna, yo quiero que me extraiga siempre la fila número 1 que voy a colocar, por ejemplo, acá en esta celda con un número literal, por ejemplo. Entonces él se va a traer la número 1. Entonces tú me estás diciendo, yo quiero la fecha o el registro que esté dentro de la fecha más antigua o la que esté próxima a la actual. Es decir, la que está próxima a la actual siempre va a ser la segunda. Es decir, la actual es el índice número 1 porque la matriz está ordenada de manera descendente. Entonces si yo le pongo extráigame el índice número 1 acá, él va a comparar el 1 con toda la matriz ordenada de filas y se va a traer la matriz de la matriz, se va a traer la fila número 1 que contiene la fecha más actual. Entonces, ¿cuál es la más próxima a la actual? Pues obviamente la número 2. Siempre va a ser la número 2 en caso de que exista. Entonces, si existe, se va a traer la fila número 2, que es la fecha o el registro que contiene la fecha que está próxima a la actual. Y listo, solucionado el problema. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, si tú te pasas de los índices o bien no especificas nada, podemos utilizar en este caso, fíjate, el argumento ifempty de la función filtrar que se está ejecutando dentro del cálculo de la función let, porque ya los nombres los creé. Entonces vamos a colocarlo en una siguiente línea, este pequeño cálculo en donde voy a crear una secuencia pero por columnas, por ejemplo, para que me digan cada una de las columnas que no hay datos cuando yo no especifique nada en esta celda, o bien cuando desborde el índice que supere la cantidad de filas que contiene el criterio que yo estoy buscando. ¿Cómo logro esto? Pues muy sencillo, con la función si. Es decir, tengo que crear una prueba lógica por columnas que me arrojen puros valores de verdadero para cada uno de los campos de las diferentes columnas. En otras palabras, llamo a la función número. Fíjate, recuerda que la función si en este primer argumento está evaluando una prueba lógica. Esta prueba lógica me va a validar una matriz boolean, es decir, una matriz lógica. Pero no le voy a pasar un solo elemento, le voy a pasar la matriz. ¿Con cuántos elementos se los voy a pasar? Con la cantidad de columnas que tenga la matriz entrante. En otras palabras, 4 columnas, pero puede variar porque si tu tabla tiene 10 columnas, simplemente ella la va a deducir dinámicamente. La deduce dinámicamente. Entonces vengo y le digo acá, dentro de la función número, yo quiero que me digas cuáles de unos valores que yo le voy a generar en el argumento llamado valor son valores numéricos, y vuelvo e invoco a la función secuencia. Fíjate, la función secuencia que me permite crear secuencias, pero en este caso voy a crear una secuencia que contenga
una sola fila y 4 columnas. Para el ejemplo de Nelly, ¿cómo hago para saber cuántas columnas tengo dentro de la base de datos? Pues muy sencillo, vengo y llamo a la función columnas, que me cuenta con un número entero la cantidad de columnas que tenga un rango, y le paso el n del filtro ordenado. Fíjate, la función columnas va a evaluar cuántas columnas tiene el filtro de manera ordenada y me va a decir 4 columnas, me lo devuelve de manera entera y me va a crear secuencia una matriz que tenga una sola fila por 4 columnas y me retorna 1, 2, 3 y 4 como una matriz de 4 elementos pero ordenada por columnas. Cierro la función secuencia, fíjate, la función secuencia lo que está retornando es 1, 2, 3, 4, que es el separador de columnas, y yo le digo, dígame cuáles de esos números son valores de verdadero. Entonces la función es número me dice todos, entonces me arroja true, 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 o verdadero, verdadero, verdadero y verdadero, y listo. En la prueba lógica de la función sí, vengo y le digo dentro de un par de comitas que me coloque la cadena de texto sin datos y vengo y cierro, fíjate, a la función sí, luego cierro a la función filtrar esta función, perdón, cierro la función sí y luego cierro sí en este caso a la función filtrar que está haciendo el filtro y luego cierro a la función let que está dando el resultado. Le doy un enter y fíjate que me dice sin datos, sin datos, sin datos. ¿Por qué? Porque obviamente no he colocado el índice de extracción. Entonces vengo y le digo, deme el elemento más actual, pongo 1. Fíjate, el elemento más actual de esa matriz resultante, si echas hacia atrás el video, es junio 17 del año 2022. Tú me estás diciendo, yo quisiera la fecha más antigua o la próxima a la actual, la más antigua próxima a la actual, es decir, la que le sigue, la que siempre va a tener el índice de 2. Le doy un enter y ahí tienes tu respuesta. Pero ahora tú me dices, Andrés, yo quiero hacerlo de manera dinámica y quiero ir trayendo cada uno de los elementos. Entonces traigamos el 3, fíjate, traigamos el 4, traigamos el 5. Ah, no existe, mira, ¿por qué? Porque no tengo datos. No tengo datos dentro del filtro inicial. Cambiemos por ejemplo el nombre, le voy a suprimir y voy a colocar Diana en este momento. Fíjate, Diana tiene 6 registros. ¿Cuál es el más actual? El número 1, junio 25 del año 2022. ¿Cuál es el más antiguo cercano al actual? Siempre va a ser el número 2. Entonces lo pongo acá y es mayo 28 del año 2022 y la matriz se encuentra desordenada, pero acá yo la estoy ordenando mediante el uso de una fórmula. ¿Cuál es el 3? Abril 10 del año 2022. ¿Cuál es el 4? Marzo 25 del año 2022. ¿Cuál es el 5? Enero 18 del año 2022. Y el otro, porque creé fechas aleatorias que se encuentren dentro de enero, el 6 tiene que estar en enero. Y me dice enero 16 del año 2022. Fíjate, si pongo 7 me dice sin datos, me dice se le acabaron los datos, compañerito. Y listo, ya tienes acá, vamos a colocarle un color azul y un color de blanco y tenemos un rango de salida que va desde el índice 2 hasta el 6, o más bien el índice 2 de 6 elementos que configuran la fecha más antigua próxima a la actual, es decir, la fecha que está por debajo de la actual o la que le sigue a la actual que sea menor. ¿Qué pudiera ser? Pues bien, empleas esta fórmula. Entonces te la voy a dejar por acá con fórmula texto. Fíjate, la voy a tomar, le voy a dar aquí un enter y vengo y vamos a combinar este conjuntico de celdas así, a ver si me queda bien y ajusto. Y luego le quito acá en este pedacito, yo creo que no me alcanzó, control Z, control Z, control Z. Y vengo y me la traigo para acá, para arribita. Fíjate, vamos a ver si aquí me cabe. Le voy a dar combinar y ajustar. Y ahora sí me entró. Control Z, control Z. Necesitamos en este caso 4 filitas. Nada más combino. Luego la llevo a la izquierda y le voy a colocar un color de fuente azul, como todas las fórmulas en el canal. Y listo, parcerito Miguel, ahí lo tienes. En toda regla, una fórmula que te construye de manera dinámica la salida del elemento más antiguo próximo al actual, es decir, el que se encuentra por debajo del actual, mediante el uso de una fórmula con el uso de la función let. No creamos una función, te doy respuesta, mil disculpas por llegar hasta ahora dándote la respuesta, pero tengo un montón de preguntas en la agenda, a las cuales le voy dando respuesta cada día que tenga tiempo antes de irme a trabajar, o inclusive cuando salga del trabajo también llego con mucha energía y me pongo a grabar los videos. Miguel, parceros y parceras, un abrazo grande desde la distancia. Recuerda, si te gustó el video, por favor califícalo con un like, califícalo con un comentario, déjame tus comentarios
y tus preguntas en la caja de comentarios de los videos. Siempre que pueda te voy a responder, porque la idea de este canal es formar profesionales en esta herramienta de manera autodidacta, que te vuelvas una lista de datos de manera autodidacta. Muchas gracias a todos por su comprensión. Para las personas que no les gusta que me extienda demasiado, pero estoy haciendo mi mejor esfuerzo para poder reducir el tiempo de los tutoriales, dando la cobertura máxima en cuanto a conocimiento, en cuanto a conceptos y en cuanto al uso de fórmulas y funciones en esta hoja de cálculo para resolver cualquier problema. Un abrazo a todos y nos vemos como siempre, parceros y parceritas, en el siguiente video tutorial. Hasta pronto, chao.